lo primero, por cierto, es preguntarle sobre las declaraciones que hizo la ministra Siches, porque cuando se le preguntó por esta situación del estado de excepción acotado, dijo que se trataba de una discusión espuria. ¿Qué opina usted? A ver, bueno, lo primero que no es espuria, porque en el fondo lo que hay es una señal política. Si al final, cómo uno comienza a derrotar el delito o el terrorismo es fundamentalmente con decisiones políticas y además con señales políticas. Y cuando uno plantea un estado de excepción acotado, a ver, el decreto de estado de excepción es el mismo, por tanto los militares pueden desplegarse en toda la región, pero cuando uno les dice políticamente que, mire, ustedes pueden desplegarse pero es acotado, porque el preámbulo habla de acotado. Entonces ahí tenemos un problema, por tanto no es pura la discusión, me parece que al contrario es justamente una discusión política. Y lo que nosotros hemos pedido en el sur es que los militares, si van a estar allá, se desplieguen, porque ya que llegamos a esta situación, es una situación que se heredó sin lugar a dudas del gobierno del presidente Piñera, pero en el fondo hoy día los militares hay que instalarlos, pero darle también las garantías políticas, porque desde el punto de vista del decreto, como le digo, ese es el mismo que tenía también anteriormente el presidente Piñera. Ya, entonces lo siguiente, ustedes van a votar a favor de este estado de excepción. Lo que usted dice es que la decisión de mantenerlos en determinados puntos y no desplegarlos es una decisión política porque el decreto, porque la ley en cuestión, ¿no es cierto?, no establece en ninguna parte un factor o un concepto de acotado. Pero en definitiva, los militares tienen que hacerle caso a la autoridad civil. Entonces, en la práctica, más allá que la ley no lo diga, sigue siendo acotado, ¿no? Sí, así es. A ver, efectivamente como usted señala, pero hay quien decide dónde se instalan los militares es una decisión técnica que tiene que ser de los militares, y eso es así. Por eso hay el encargado de zona es un militar, pero sin embargo, y eso es real y ha ocurrido antes, cuando uno le da señales políticas, en este caso a los militares o a carabineros, ellos actúan así. Le voy a dar un ejemplo. El presidente Piñera, que lo hizo muy mal en materia de seguridad, daba pésimas señales, porque en el fondo acuérdese que Carabinero no podía actuar. No se olvide que la presidenta Bachelet tuvo un solo general, más allá que de los cuestionamientos que puede tener Villalobos, tuvo uno. El presidente Piñera tuvo 5 generales. Había una crisis y caía un general. Y le quiero recordar algo, porque la gente tiene memoria frágil. En el gobierno del presidente Piñera murieron 21 personas. 21 personas, porque todos se acuerdan de una persona. No, que murieron 21 personas. ¿Sabe cuánta gente murió en el gobierno cuando yo fui intendente, en el gobierno de la presidenta Bachelet? Ninguna. No murió nadie. En el gobierno del presidente Piñera esto aumentó un 300%. Y nosotros esto lo resolvimos. No se olvide que cuando yo sumo como intendente se quemaban todos los días camiones. En ese tiempo estaba Huanchumilla, cae Huanchumilla. Asumimos y nosotros logramos que no se quemaran más camiones en la autopista. Logramos bajar un 85% todos los hechos en los sectores aledaños, o sea, en las carreteras. Y algo hicimos, ¿no? Naturalmente esa cosa no ocurre por milagro. ¿Cómo? Por eso digo, pero cuando las señales políticas nuestras eran claras, eran claritas. Pero, perdón diputado, pero ¿cómo lo hicieron entonces? Porque tampoco había estado de excepción en particular en el año en que usted fue. Yo le puedo dar alguna, yo le puedo decir alguna. Enumera alguna para entender. Sí, yo le puedo decir alguna, no le puedo decir todas. ¿Ya? Dígame. Perfecto. Mire, por ejemplo, cuando nosotros nos dimos cuenta que este era, que no nos damos cuenta, pero lo veníamos estudiando, porque yo era asesor del ministro Burgo antes en este tema, nosotros, había un solo general, el general de la 9ª zona, para toda la zona, y nosotros diferenciamos, y ahí le pusimos un título, se llama Violencia y Delincuencia Rural, y creamos la Prefectura de Control y Orden Público en Pidiema, en Pailahueque, donde hoy día hay 1.600 carabineros. Entonces, ya hicimos una distinción versus, perdónenme, el presidente Piñera, que hizo el Comando Jungla, que todos sabemos que no existió, porque en el fondo siempre los carabineros han ido a capacitarse, como otros vienen a capacitarse acá, y además, para decirle, de los 30 MOWAT que hay, solo 5 están funcionando. Nosotros entregamos vehículos nuevos, y por tanto, ahí hay una decisión, y hay una estrategia. Hay otras que naturalmente por materia de interior de seguridad del Estado no se la puedo señalar, pero realizamos para que la comparación no sea odiosa. Nos dimos cuenta, sí, es que no es odiosa, porque va a ser odiosa si la comparación es clarita, ¿ya? Cuando usted hace una cosa efectista, claro, bueno, que no lo veo, por eso, escúchame. Mire, una segunda cuestión, nos dimos cuenta que si nosotros lográbamos tener
despliegue en la carretera, que no era poco, en la autopista, y entonces cada 5 o 7 minutos movíamos un vehículo carabinero, nosotros podíamos reaccionar rápidamente. Y eso lo hicimos. Y por eso no nos quemaron más caminos en la autopista. Acuérdense que se quemaban todos los días, etcétera. Entonces, y hicimos otras cuestiones que naturalmente no le puedo contar por acá. Pero en el fondo, ¿qué logramos con eso? Que no se quemaran más camiones, que bajáramos y además que no muriera nadie. Porque además generamos otra cosa, sin grito. La Comisión Asesora Presidencial que lideró Monseñor Vargas, ustedes se recordarán, ¿se acuerdan? Y la hicimos. Pero lamentablemente el gobierno que siguió no tomó este tema. Tuvimos al ministro Moreno, que si alguien me dice una sola cosa que hizo en la Araucanía para avanzar, yo le diría que me la recordaran, pero la verdad que hay mucho de fuego artificial, mucho de demagogia, pero hoy día necesitamos cosas concretas. Los militares llegaron al gobierno del presidente Piñera, este gobierno hoy día lo ha mantenido y es necesario que estén, pero tenemos que generar otra. Y yo he propuesto una ahora, que es la siguiente, que generar una segunda prefectura de control y orden público en Tirúa. Porque hoy día tenemos dos focos que son muy fuertes en materia de violencia y que exceden por mucho respecto de lo que había en nuestra época. Nosotros creamos la prefectura en Pailahueque, Ercilla, y necesitamos una segunda con un general que dependa de la 8ª zona en Tirúa. Eso es concreto. Con eso usted va a hacer justamente que los militares no se queden tanto tiempo, porque en el fondo eso significa que vamos a ir controlando el delito y el terrorismo. Muy bien, diputado, lo dejamos entonces. Sabemos que tiene que irse a sus actividades ahí en el Congreso. Queremos volver también con Ángeles Araya. Pero es que Pablo Salaquet me está levantando el dedo así todo el rato. Ya, conteste usted y vamos con Ángeles Araya también. Sí. Gracias, diputado, gracias. La verdad que yo lamento escuchar al diputado, porque yo no sé si el diputado habló para que lo felicitáramos, lo aplaudiéramos. La gente, cuando él estuvo a cargo de la zona, después en todos los gobiernos, y ahora sigue con temor y han pasado muchas cosas. Si él quiere que lo aplaudamos o no, esto ha ido escalando y escalando. ¿Por qué el diputado no se expresó de otra forma? Para generar políticas de Estado. ¿Por qué no dijo, miren, estas cosas que hemos hecho, algunas han servido, otras no, las voy a aportar a este gobierno, en vez de dedicarse todo el rato a criticar al presidente Piñera, que lo único que hace es desunir? Entonces, ¿cómo se va a generar una política de Estado de esta forma? Entonces, eso en primer lugar. ¿Cómo se va a hacer algo por Chile, por la gente que está en la Araucanía y en toda la macrozona sur? Y en segundo lugar, ¿cómo hacemos para educar? Y ahí vienen también los medios de comunicación, yo les desafiaría esta gran labor, para entender que el año 73 y posteriores sí hubo atropello de los derechos humanos y fue un escenario de las Fuerzas Armadas. Pero hoy día las Fuerzas Armadas son distintas, están en otro rol. Entonces, terminemos con ese escenario, con esos sesgos, y valoremos a nuestra Fuerza Armada. Y si va a colaborar o no con Carabineros, eso será parte de una estrategia. Ojalá estrategia de Estado. Pero no juzguemos y sigamos con esa percepción del año 73, porque estamos en el 2022. Y la gente quiere solucionar sus problemas en el 2022, no los problemas del 73. Perfecto. Ya, tenemos que volver entonces con Ángeles Araya. Ángeles, cuéntanos, ya, ¿te comiste el pan con palta mientras tanto, sí o no? Por favor, que estamos muertos de hambre acá. ¿Te lo comiste? ¿Qué crees tú, no, por sí, Dios? no. ¿Qué crees tú por la rechupalla? Pero si todavía estás hablando con la boca llena. Y llena de miga. Eso. Oye, pero estoy con el cafecito. Ya. Mirna, espérate. Es Dale. que yo sé que estamos hablando de delincuencia, yo sé que estamos hablando de las nuevas medidas. Agradecemos a todos los parlamentarios, ¿no?, que siempre tienen y se dan un tiempo para conversar con nosotros con respecto a estos proyectos. Pero fíjate que mientras nosotros estábamos aquí con las chiquillas tomándonos un cafecito, Gladys está haciendo el certificado de residencia. ¿Qué es esto, Gladys? El certificado de residencia es un documento que solicitan, bueno, cada uno de los vecinos, extranjeros, de nosotros, de todos lados, para hacer trámite en el SECOF Atacama, en sus trabajos, para sacar la licencia de conducir. Acredita domicilio. Acredita domicilio. Ya. Cualquier trámite le piden el certificado de residencia y nosotros lo que solicitamos es el carnet de identidad y una cuenta del domicilio donde ellos viven. Es lo que nosotros podemos acreditar para hacer este documento. Todos hemos pedido este documento, todos hemos ido a la Junta de Vecinos que nos corresponde, ¿cierto? Y hacemos el trámite y todo, pero lo minimizamos, por Rosa. Y acá en la pregunta,
ustedes no solo hacen el papel, sino que conversan con los vecinos y todo. Si pudiésemos trasladar esto a cómo se vive en las casas, en el interior de cada una de estas viviendas, de cada uno de estos hogares, ¿cuál es la realidad que usted podría definir de sus vecinos acá? Mira, y totalmente diferente. Tu parte de Gran Avenida hasta Cuarta Transversal es un mundo. De Cuarta Transversal a Panamericana tenemos otro estatus. Entonces, desde el mismo valor de las casas hasta los problemas que van sufriendo. En este momento nosotros tenemos casas que dividen y está llena de piezas con extranjeros. Es un hacinamiento que nunca había visto yo, de que tengo esa razón. Ya, pero convengamos, Carmen, que estas casas, no, pues a la Carmencita le estoy diciendo, ve y me reta, no, si es brava ¡ay, Dios mío, la señora, por Dios! ¿Pero qué le echó al té? Y así es todos los días. El café, mijita. Cafecito. Pero Rosita, por Dios, le estaba preguntando a la Carmencita Luz. Oye, no, lo que yo decía es que este barrio en particular, los terrenos son súper grandes, muy grandes. Las casas son antiguas mayoritariamente, algunas remodeladas y todo, pero son casas grandes también, de techos altos porque son antiguas y todo. Entonces, en la junta de vecinos que a usted le toca dirigir, ¿se da esta misma situación de que hay mucho más hacinamiento que antes, por ejemplo? Sí, exactamente. Bueno, por ende, los terrenos del sector, digamos, séptima, octava, novena, son terrenos muy grandes que permiten hacer prácticamente 2 casas. Y en esas casas, en algunas ya las han vendido o porque han fallecido sus dueños, y esas casas las han subdividido y en la cual están trayendo y viviendo extranjeros, que eso, en el fondo, eso también en cierta forma nos está perjudicando. ¿En qué tema? En los temas de salud, en los temas los Secof Atacama están colapsados porque tenemos una gran cantidad de inmigrantes que están llegando y se están inscribiendo, y a veces tenemos pocos médicos también. Vamos a tocar el otro tema que generalmente, por escasez de médicos, tenemos muchos pacientes sin atender porque la población ha aumentado. Sin contar el tema de los edificios, que son cantidades de departamentos, que ese mundo de los departamentos ahora también le corresponde enfrentar tanto Secof Atacama como Consultorio Recreo. Entonces, y no da abasto. Ya teníamos un promedio de 5.000 inscritos aquí en Secof Atacama y ya vamos cerca de los 7.000. Que quiero preguntarle, Mirna, no sé si me permites poder preguntarle al alcalde Durán. Por supuesto. Claro, ¿cómo se van entonces, cómo se reparte el chancho con el alcalde? Porque llegan más recursos a propósito de que van creciendo la población. Son las mismas casas, lo que pasa es que están subdivididas o se han hecho departamentos, ¿no? Pero lo que dicen las chiquillas acá es una realidad. Bueno, lo que cuentan las chiquillas ahí es exactamente lo mismo que vivimos en Independencia y en general en las comunas que se llaman pericentral, las que están alrededor del centro de Santiago. El fenómeno de las viviendas colectivas, esto es, casonas antiguas, donde antiguamente vivía una familia de, 6 personas y que hoy día se subdividen por pieza, en algunos casos incluso haciendo tabiquería irregular, y viven 30 o 40 personas. Esto genera problemas en los sistemas sanitarios, esto genera problemas desde el punto de vista de la gestión de la basura, genera problemas desde el punto de vista de los ruidos molestos, en fin, de manera que es un problema bien complejo. Aprovecho de decirle a las chiquillas, desgraciadamente... El colegio, dice la Rosita también. Por supuesto, y genera déficit de cobertura preescolar, en fin. Ahora, para ser justo, muchas veces son también chilenos los que, para ganar más plata en el arriendo de sus casas, se permiten, digamos, este subarriendo a veces en condiciones infrahumanas. Los municipios tenemos pocas competencias para esto porque se trata de propiedades privadas. No siempre podemos ingresar a los domicilios. En el caso nuestro a veces ingresamos y podemos, por ejemplo, verificar las condiciones técnicas, por ejemplo, eléctricas, y eventualmente declarar la vivienda inhabitable. Pero es un tema complejo y entonces la invitación más bien es que en los barrios vayamos identificando las viviendas colectivas más complejas para con el municipio ir desplegando estrategias que a veces también tienen un poquito que ver con los temas de seguridad, porque es un poco más difícil determinar los fenómenos que ocurren en su interior. Alcalde, Ángeles, ¿me permiten un segundito? Tenemos que volver al Congreso. Está el diputado Felipe Alessandri, ya lo tenemos en línea. Diputado, entendemos Jorge. Perdón.
Jorge, nada que ver, pues hermano, no sé, ya, veo usted siempre, no sé cómo. A mucha honra que me confunda con mi hermano Felipe, hermano mayor además, un poco más canoso, pero muy honrado. Oiga, siempre me pasa lo mismo, soy incorregible, no se puede conmigo. Saludos, Jorge. Pero ya, diputado Jorge Alessandri, porque usted está ahí, nuevamente recordamos que ustedes van a votar la extensión del estado de excepción en la macrozona sur, donde uno espera que van a estar los votos, sin duda que sí. Sí. Eso es lo que uno espera, por Francesco. Lo has dicho desde el gobierno. Ya, desde el gobierno, porque desde la oposición obviamente están los votos. Pero preguntarle a usted, porque usted entiendo que tiene un punto respecto de la propuesta que ha hecho su par de Renovación Nacional, Eduardo Durán, de establecer un estado de excepción acotado en la región metropolitana. Mire, nosotros primero creemos que el del sur no tiene que ser acotado. Ya. La violencia no ha sido acotada, las quemas no han sido acotadas. Y respecto de esto de región metropolitana, lo plantea más bien Rodrigo Delgado ayer, el exministro del Interior, en una entrevista en un diario, y él dice quizás vamos a llegar a tener que aplicarlo acá en la región metropolitana. Por supuesto que hay comunas que a uno le dicen y sienten que necesitan más apoyo que el policial porque las policías no dan, pero un punto importante que a mi juicio mete Delgado en la entrevista es que dice, esta es una herramienta que tenemos hasta septiembre, porque si gana la prueba en la nueva constitución, esta es una herramienta que no va a existir, ni para la macrozona sur, ni para el norte, ni eventualmente para la metropolitana. ¿Le tengo yo miedo o complejo a tener militares en la metropolitana ayudando? Evidentemente que no. ¿Me gustaría? Tampoco, pero es una posibilidad que tienen los presidentes, y los presidentes que vengan en el futuro, de si se ve desbordada la delincuencia o la situación en alguna comuna o sector de la ciudad, igual que en Temucuicui, también puede ser el día de mañana en la metropolitana, en Santiago, en San Joaquín, en fin, en cualquier comuna de la región metropolitana. Ya, diputado, usted acaba de decir algo y el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, movió la cabeza como diciendo no. Lo que acaba de decir el diputado, que esto desaparecería de la Constitución la posibilidad de establecer un estado de excepción. Mire, yo creo que la gente es bien sabia. Estábamos escuchando... en particular. Estábamos escuchando vecinas de San Miguel, uno escucha la sabiduría de la gente, yo creo que la gente no se deja engañar por estas afirmaciones. Aquí la misma gente que siempre estuvo por el rechazo, como el diputado Alessandri, ahora nos quiere convencer de que con la nueva Constitución se van a incrementar los problemas o van a haber menos atribuciones, y eso no es efectivo. Hay algunos instrumentos que cambian, por supuesto, hay otros que mejoran significativamente, como por ejemplo, en la nueva Constitución se consagra el derecho a la seguridad como un derecho que tiene que garantizar el Estado, a diferencia de la Constitución del 80. De manera que yo simplemente quisiera invitar al diputado a que no aprovechemos estos espacios donde estamos tratando de construir una agenda país en materia de seguridad para tratar un aviso que no se corresponde con la realidad en materia constitucional, y más bien que la gente se informe, porque vamos a contar con una nueva Constitución que yo espero efectivamente contribuya a enfrentar muchos de los problemas que tiene nuestra sociedad, entre ellos los de la grave fractura social, producto de las inequidades que se han consolidado durante tanto tiempo y que ustedes defendieron con mucha fuerza. Espéreme, diputado Alessandri, porque Pablo Salaquet quiere decir algo. Hola Jorge, ¿cómo estás? Tanto tiempo. No, yo concuerdo con el alcalde. Muy bien, Pablo, gracias. Espérame un poquito. Pero que Jorge partimos juntos ahí, concejales, ahora gran diputado. A ver, aquí mi amigo y alcalde Gonzalo Durán ha dicho que la Constitución va a garantizar el derecho a la seguridad. La Constitución puede garantizar todos los derechos que queramos. Mi pregunta directa, y yo acabo de hablar de la confianza. La propuesta de nueva Constitución va a dejar la posibilidad de estado de excepción, sí o no, más allá que me garanticen todos los derechos. El problema es cumplirlos. Esa es la pregunta concreta. ¿Se la está haciendo al diputado Alessandri? Sí, a Jorge, yo quiero la respuesta concreta más allá de los derechos. El estado de emergencia, como lo conocemos hoy, que permite desplegar fuerzas armadas para casos de terrorismo, como la Araucanía, macrozona norte, no existe en la nueva Constitución. Sí existe lo que dice el alcalde Durán, de que va a haber una página, va a haber una línea en que va a decir: la Constitución te asegura el derecho a la seguridad. Entonces la gente tiene que comparar y decir, ¿con cuál duermo más tranquilo? ¿Con una página que dice que me aseguran la seguridad? ¿O con la posibilidad de que el presidente de turno, cualquiera que sea, presidenta, presidente del futuro, pueda, en casos especiales,
como lo que pasó con los saqueos después del terremoto del 2010, como lo que ha pasado en la macrozona sur, pueda desplegar Fuerzas Armadas. Esa facultad de desplegar Fuerzas Armadas se elimina en el nuevo borrador y por supuesto que está ese asegurar el derecho a la seguridad. Ahora, si alguien duerme tranquilo con que tu Constitución diga no habrá más hambruna, no habrá más pobreza y tendrás el derecho a la seguridad, bueno, cada persona elige si duerme tranquilo con eso. Yo estoy hablando de esta facultad específicamente, y esta facultad específicamente no está en el nuevo borrador. Bueno, yo creo que fuimos convocados para comentar la agenda de seguridad, pero ya que tú nos propones esto, efectivamente ninguna constitución porque diga que no va a haber más hambruna va a desaparecer. Pero una constitución que consagra derechos sociales, como la propuesta, a diferencia de la constitución que tú has defendido a brazo partido, la constitución de la dictadura del 80, que establece un Estado subsidiario con el propósito que el Estado no pueda garantizar derechos sociales y estén privatizados, evidentemente que tenemos diferentes miradas y es el país el que tiene que informadamente construirse una convicción y votar el 4 de septiembre. Bien, ya vamos a estar conversando en otro momento, diputado Alessandri, de la Constitución. Ahora le queremos dar las gracias por este contacto y vamos a volver, ¿no?, con Ángeles Araya ahí a San Miguel con las vecinas. Gracias, diputado. Angelito, enchúfate, mujer, por Dios. Perdón, Oye, pero es que estamos conversando, me he enterado de una cantidad de cosas acá, entre las vías personales, entre lo que pasa con las juntas de vecinos. A ver, les recuerdo, nosotros estamos en Cuarta Transversal con Segunda Avenida, estamos en la comuna de San Miguel, estamos en una sede vecinal, pero cada una de las chiquillas representa es como un distrito dentro de este gran distrito, ¿no?, de la comuna, cada una en su sector, por lo tanto viven realidades distintas, pero también tienen cosas que son en común. Y yo partí este despacho, Mirna, contándote que yo conocía esta junta precisamente porque nosotros en el programa Aquí Somos Todos los habíamos ayudado a recolectar alimentos, mercadería y productos, ¿no?, para la pandemia, el año 2020, imagínate, hace casi ya 2 años. Y ahí conversábamos y ustedes estuvieron 1 año y medio. Quiero preguntarle a la Nancy, que no he hablado tanto con ella, Nancy. 1 año y medio estuvieron ustedes con esta olla común, pero siguen ayudando a los vecinos. ¿Cuál es la realidad? Pues yo le preguntaba a la Rosa, ¿cuál es la realidad de lo que viven los vecinos al interior de sus viviendas? Permiso, Nancy, voy a pasar por encima. Acá todavía se les da, la señora Rosa todavía les da a unos adultos mayores, que ellos son los que más necesitan y son los que hemos encontrado así para poderlo ayudar. Así que no va a ser solamente 1 año y medio, pueden ser 2, así como ya cumplió más de 2 años dando a la señora Rosa almuerzo, así que la gente igual necesita. Y cuando necesita, cuando dicen las personas necesitan, ¿qué es lo que necesitan? Porque hoy día, claro, todos los productos valen más, el sueldo es el mismo, claro, aunque suba el sueldo mínimo no se ve reflejado con la plata, ¿no? Con cuánto vale la plata. ¿Qué es lo que más falta, cree usted, de acuerdo a lo que ustedes conocen con sus vecinos y vecinas? Sobre todo al adulto mayor, como siempre, los pañales, que son indispensables y se repite. Sí. Y lamentablemente tenemos que llegar al recurso de que los vecinos nos donen los pañales. Tenemos que pedirle a ellos que nos ayuden de una forma. Y ellos compran, los empresarios también. También los empresarios. Sí, acá tenemos muy buenos empresarios, las embotelladoras de licores, Starken, que cuando ya es demasiado lo que hay que ayudar, ni siquiera hay que pedirle. Ellos nos envían el dinero. Ya, pero es que déjeme contarle a la Mirna, Rosita, espérate que se me cayó el retorno, Mirna. Ya pues. A ver. Lo que te quería contar es que las chiquillas tienen, y esto pasa prácticamente en todas las juntas de vecinos a lo largo del territorio nacional. Ya. Esta es súper representativa porque tienen a la clase media alta, media baja, media, muy, muy baja y gente de extrema pobreza. O sea, como que San Miguel finalmente, este sector, reúne todas esas características y por eso nosotros tomamos contactos con ellas para poder hacer como un barrido, ¿no?, de lo que ocurre en el territorio nacional. Y fíjate que muchas de ellas, por no decir todas, tienen páginas de Facebook o tienen las redes sociales en donde se comunican con sus vecinos. Y ustedes hacen, Carmencita, hacen campañas para obtener pañales.
Sí, bueno, ahora hace poco tenemos un vecino, como cualquier otro vecino que necesita ayuda, nosotros hacemos campañas internas por Facebook como Junta de Vecinos Atacama. Tenemos un caso puntual, no lo vamos a nombrar, está con una enfermedad diagnosticada de grave, entonces ella necesita pañales diarios, 6 pañales diarios, por lo cual nosotros hicimos un llamado a nuestros vecinos que son muy solidarios, no tenemos que decir con respecto a eso, son muy de piel. Hicimos el llamado, necesitamos pañales vecinos, y a la media hora, a la hora, comenzaron a llegar los pañales. Entonces esas cosas, ¿por qué tenemos que nosotros hacerlas? Las hacemos porque nosotros tenemos vocación social, tenemos una vocación de empatía, de ayuda para nuestro prójimo. No somos solamente dirigentes, porque tenemos que gestionar cosas también, pero también nosotros nos afecta la parte emocional y anímica de la persona. Y en este caso era una necesidad que teníamos que hacer urgente. Y lamentablemente en algunos casos es muy burocrático llegar a la municipalidad a hacer esa solicitud, porque nos piden que el registro social de hogares, que cuántas ayudas recibió en el mes, no, usted no recibió, ya recibió 2 ayudas, no le corresponde otra. Esas son las cosas y las respuestas que nosotros no queremos. Nosotros queremos, si llamamos a los dirigentes, tenemos un vecino enfermo, tenemos un vecino con necesidad, ya, listo, vamos, ayudémonos, pero no tanta burocracia. Carmencita, lo que pasa es que uno siempre dice, Chile es un país solidario, y yo me acuerdo muchas veces, yo misma lo he dicho, hay más gente buena que mala en este país. Y no necesariamente chilenos, sino que quienes habitamos acá mayoritariamente hay más gente buena que mala. El tema está en que no podemos vivir siempre en la solidaridad, ¿o no? Pero hay que hacerlo, porque acá nos dividieron en territorio, la municipalidad ahora para trabajar, pero realmente cuando acudí al territorial, o sea, necesitamos pañales, esto, no, dijo, lo que está dando la municipalidad, y ellos tienen que ser autosuficientes. Y yo le dije, pero si la adulto mayor se caga, se hace pichí, ¿cómo lo va a hacer? Ellos se arreglarán. Entonces, a esta respuesta, ¿qué quieres que haga? Tengo que acudir a los vecinos, lo que inmediatamente, o sea, corren en la calle con paquetes de fideo. Son vecinos muy solidarios, ellos son jubilados. En un bolso 20.000 pesos se lo llevé al policlínico para que le compre leche a un bebito de 1 año que demostraba 2 meses, venezolano, y la mujer andaba con él en brazos. ¿A quién acudimos? ¿A quién? Ya, y Mirna, y esta es vocación social, o sea, todos los dirigentes vecinales de nuestro país lo hacen porque aman al prójimo y porque quieren de su barrio algo mejor. Sí, eso es lo que a uno finalmente lo cautiva de esta pega. Pero imagínate lo que significa además, si no fuera por la solidaridad, probablemente muchas de las personas que estamos ahí, de las que estamos conversando, estarían en el más absoluto abandono. A ver, alcalde Durán, porque acá hay varias visiones. Unos dicen, no, la gente se acostumbra a las ayudas del Estado, los otros dicen, pero por favor, si el Estado también tiene que proveer cierta seguridad, particularmente para aquellos que están más desprovistos. Sí, yo de hecho iba a comentar, porque las vecinas tienen razón ahí. Muchas veces el municipio dice, bueno, pero esta persona tiene registro social de hogares o no, o cuánta ayuda ha recibido. Eso por 2 razones. La primera es porque los municipios, afortunada y desgraciadamente, cuando uno quisiera que todo fuera más rápido, tiene ciertas restricciones. Por ejemplo, la Contraloría General de la República tiene que determinar si se está entregando el beneficio a las personas que más lo necesitan o no, etcétera. Y segundo, tenemos recursos limitados. Entonces, muchas veces hay personas que legítimamente, porque tienen una necesidad, aspiran a que el municipio les entregue ayuda más sistemáticamente de lo que se puede, porque tratamos de distribuir entre muchas personas. Y por eso creo que la clave es lo que dijeron las chiquillas allá. Fíjate que las chiquillas dijeron, por un lado hay cierta ayuda del municipio, del Estado, del municipio, del Estado central a través de algunas de las políticas que hemos comentado acá, pero también a nivel territorial, esto que hacen ellas, de articularse con algunos empresarios del sector, de los propios vecinos, de manera de combinar soluciones. Porque desgraciadamente hoy día atravesamos por una situación compleja, la inflación, el costo de la vida, etcétera, gente que se ha empobrecido, y en la medida en que el municipio hace una parte, los vecinos otra, los empresarios otra, creo que no solamente ayudamos más, sino que generamos más sentido de comunidad, más sentido de que entre todos salimos adelante. Pablo. No, yo solamente agregar a lo de Gonzalo, que lo comparto, decir que la última encuesta CEP, que habla sobre la clase media, especialmente la clase media baja, y que es la más empobrecida y que hoy día vive, ¿no es cierto?, muchos temores,
de los 5 peor evaluados en su gestión son los municipios y el Estado en el apoyo a esa clase media y baja. ¿Mejor o no? Peor evaluados. ¿Ah? Peor evaluados. Lo tengo aquí. Entonces, y todos sabemos que los municipios... A ver, espérese. ¿Qué pasó? No, ¿qué te pasó, alcalde? La fuente. No, es que yo vi Claro, que si son los peores evaluados, alcalde, la cosa tiene que revisarse. Si además no tiene ningún problema. No. A ver, peor evaluado en cuanto al apoyo que dan. El apoyo para eso específicamente. Para eso específico, para solucionar sus problemas. Claro. Ya, ahora, ¿por qué? Pero Básicamente, ¿cómo? porque Pero yo creo que... peor los Igual es municipios raro. que el gobierno. Igual que el encuentro Congreso. raro yo ese dato. ¿Ah? ¿Cuál es la fuente no quiero, no Pablo? quiero poner en duda. ¿Qué encuesta es la CEP? La CEP, de la clase CEP, media. la última CEP, Sí, ya. de la clase media. Ya. ¿Cómo responden, no es cierto, al... Pero lo que pasa es que yo creo que tiene que ver, no con que al municipio lo evalúen mal. Estamos hablando, yo creo que el tema burocrático, no sé si está exactamente ahí o no. Lo buscamos, no se preocupe. Dale. A ver, no sé si esa parte o no. Ya. No está. Pero bueno, el punto suyo, ¿cuál es? Para que Pero el vayamos punto derecho. mío de fondo Sí. es que comparto con Gonzalo, los municipios tienen una capacidad limitada, pero es el tema que más reclaman es la burocracia, ¿no? Sí. Y el papeleo. Entonces yo creo que ahí Sí. se debería haber el tema de la ficha social y todo hacerlo más expedito. Modernización Porque además del lo mismo Estado, ¿no? alcalde- Y llamamos modernización del Estado que ese es el no le hemos tema. entrado a eso. ¿Ah? Llevamos 10 años en Y el eso, municipio ¿no? está muy restringido por las leyes del Estado. Por Claro. supuesto. Bueno, Pablo, no se preocupe. Vamos a ver los antecedentes claramente ahí de las encuestas, que a veces son detalles que se pierden, ¿no? Entre tanta información. Pablo, le queremos dar las gracias por haber venido a nuestro programa. Lo mismo Gonzalo, Muchísimas alcalde de gracias. Independencia.